tal? ¿Cómo están? Yo hablaba detrás de cámara con Mónica, fíjense lo que fue la agenda de hoy del miércoles, y charlábamos de... ¿Pensaste que íbamos a hablar de entrada de Alfonsín? Del paro, pensé que íbamos a hablar del paro, que íbamos a hablar de las declaraciones de Milei donde cae Alfonsín. Cuando me invitan a media tarde, la agenda era más o menos esa, y la agenda hizo... Bueno, es así, Bien. Es la Argentina esto. Es la Argentina, pero ya nos vamos a meter un ratito con eso, que también impactó para muchos, lo del paro, lo de Alfonsín. Anatomía de un despido. Le pregunto primero a la señora Bossi. Horas finales de Diana Mondino en el poder. ¿Cómo fue? Bueno, ahí hubo una intervención del propio presidente cuando se entera, bastante tiempo después de ocurrido el voto en la Asamblea de Naciones Unidas respecto de Cuba, en una posición distinta a la de Estados Unidos y Israel. La noticia había trascendido ya en los medios, había ocurrido el hecho, pero toma conocimiento de esto bastante más tarde. El presidente había estado en Córdoba hasta después del mediodía. Cuando se entera, o sea, lo que cuentan es que desconocía que eso iba a ocurrir y estalló. Básicamente estalló y pidió avanzar con el desplazamiento de Diana Mondino, algo que lo que dicen en su mesa chica es que intentaron todo el tiempo que no ocurriera. Estoy dando una versión que es del gobierno, claramente, porque del otro lado lo que dicen es permanentemente había zancadillas, había un esmerilamiento fuerte, Cancillería estaba intervenida por dos personas, Santiago Caputo y Karina Milei, hubo un recorte de poder muy grande que se consolidó sobre todo en los últimos días con más desplazamientos internos, y lo que se decide hoy en una cuestión también ejemplificadora con un comunicado muy fuerte, es decir, sí, podemos ver el comunicado. Corte la cabeza. Yo Sí. lo tengo acá, el comunicado. Les presento a mis anteojos azules. Ahora justo puede fallar. Acá Sí. está. Pero dice, la República... el último párrafo dice: la República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en los que participa, y atención con esta frase, y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar, y este es el remate, impulsores de agendas enemigas de la libertad. Se viene otra auditoría, no para la UBA, para Cancillería. A ver, agendas, pongan sus agendas sobre el escritorio, claro, que las vamos a mirar. Ahí está Pablo. el tema. Agenda 2030, Milei no la quería. Agenda LGTB, Milei no la quería. Otras políticas de Estado, como el tema Cuba, Milei no la quería. ¿Mondino lo sabía? Claro que lo sabía. Ahora acá hay que entender, como vos describís la cuestión de anatomía, cómo para mí, y voy a después, si podemos desarrollar, cómo acá se teje una historia para tratar de echarla de una buena vez a Mondino, porque está claro que Gerardo Bertin tenía esa silla asegurada desde hace bastantes días. Bien. Hoy, la verdad, Natalia Niviesquivet en Clarín cuenta este dato, la primicia de cómo vota Argentina. Bien. ¿Llama la atención lo de por qué vota así? No, porque la Argentina históricamente votaba en contra del bloqueo y no había ruido de Estados Unidos. Estados Unidos está muy pendiente de esa cosa. Estados Unidos no le decía a Argentina, no votes acá. Porque Argentina acá también se jugaba en el concierto de la ONU el voto a favor de Malvinas de un montón de países que hoy votaron masivamente en contra del bloqueo. Entonces acá no hay una sorpresa. Acá hay que prestar atención no solo a esto, también el tema de con los diplomáticos que hay, ganancias, los viáticos y todo eso, el cual el gobierno decían, Mondino es ambigua, se tiene que ir. Bien. Querida Mónica. No, bueno, la noticia no termina sorprendiendo a pesar de cómo irrumpió durante el transcurso de la tarde, porque como ustedes bien decían, es la crónica de un final anunciado. Venía siendo absolutamente hackeada, y a mí me parece que lo que está ocurriendo, visto desde la política en general, del gobierno en general, es que el triángulo de hierro va alineando a su gente, se va concentrando sus decisiones, va ejecutando las decisiones, porque ella ya tenía una suerte de interventora, sí, que había sido designada, Úrsula Bassett. Se le había removido el vicecanciller.
el representante de Naciones Unidas, o sea, y una cantidad enorme de cosas, de gestos que fue teniendo. Ahora, lo que vos dijiste recién me parece lo más inquietante, que se va a hacer una auditoría ideológica de los funcionarios del cuerpo diplomático, del Servicio Exterior de la Nación. Como si fuera un cheque, lo endoso, es tu pregunta, y se lo paso a Natalia. Sí. Bienvenida. Muy ¿cómo buenas estás? noches. Y aquí movida, trabajamos justo con Pablo hoy, esto temprano, así Mónica que... tiene una inquietud, pero yo tengo una también que es, y acá permítanme si hay que espolear esta película, ¿podía el Ejecutivo no saber qué iban a hacer en el voto sobre Cuba? No, ya te digo que no, y mi información es que Presidencia estaba absolutamente informada de esto y que la Cancillería, que está intervenida desde mediados de año, primero por la abogada en Derecho de Familia Úrsula Basset, que justamente en estas horas está siendo nombrada porque entraba a la Cancillería con una tarjeta prestada, sin cargo, va a ser asesora ad honorem. O sea, no va a cobrar sueldo, pero va a tener ahora firma y va a poder dar instrucciones de manera más legalizada, ¿sí? Legitimada. Y el señor Nahuel Sotelo, que es un joven libertario que es secretario de Civilización y Culto, Sí. o Culto y Civilización, Sí. eran quienes daban el visto bueno de la Rosada. Hoy estaba sentado en la silla de las Naciones Unidas, curiosamente, no Francisco Tropepi, quien debería haber estado, y me llama la atención que no estuviera, estaba en Washington, porque ya estaba con decreto presidencial. Estaba el echado embajador Ricardo Lagorio, que supimos tuvo varios de los problemas que tuvo Lagorio, fue por aconsejar que algunas de las medidas que el gobierno argentino actual está tomando van en contra, digamos, de tratados y compromisos internacionales de la Cancillería. Yo hago esta propuesta televisiva increíble, que es, podemos aprender, como si estuviéramos en un aula, cómo se vota algo importante tan simbólico. Lo decide un canciller, lo decide Cancillería, hay como un think tank de relaciones exteriores que diseña o lo decide el Ejecutivo y el Triángulo de Hierro. ¿Cómo se decide qué tiene que hacer el voto a Argentina? Hay enlaces históricos con distintos tipos de cargo entre la Casa Rosada o cualquier gobierno con la Cancillería. El gobierno de Macri blanqueó esta situación al colocar en asuntos estratégicos a Fulvio Pompeo, figura que continuó de una u otra manera, que otros países tienen, Estados Unidos lo tiene su consejero nacional de seguridad. Todo esto siempre está consensuado, nunca un canciller puede actuar, porque así como la carta del presidente Milei que dijo el 18 de octubre pasado, dijo por carta que aquel diplomático que no esté de acuerdo con sus ideas de la libertad tiene que dar un paso al costado, digamos, es como redundante, porque es el presidente de la nación el dueño de la política exterior. Correcto. Y los diplomáticos solo ejecutan o en todo caso aconsejan. Pero los diplomáticos no tienen que asesorar. A ver, ¿no sería de estilo que asesoren al presidente en relación a los compromisos que ha asumido el país? En un país normal asesoran. ¿Riesgos que se corren contradiciendo ciertas políticas ya ajustadas? Sí, y también colaboran con los discursos de los presidentes en los grandes hechos. De hecho, todas las cumbres a donde los presidentes o los jefes de ejecutivo de Estado, en este caso nosotros tenemos figura de presidente, van... Todo eso se va engrosando en una manera de una pirámide amplia en su base y pequeña. Después el líder de la nación es el que lo da, pero todo eso se va nutriendo de la letra de los diplomáticos, incluso en los países donde no son democráticos. Sería lo que ocurrió en el discurso de la ONU. Sí, ¿qué les parece? Yo quería poner el acento en el comunicado de hoy de la Oficina de la Presidencia cuando dice que va a hacer una auditoría. Mónica dice ideológica. Del pensamiento. Es una cosa estalinista, lo corre por mi cuenta, pero digo, es una cosa que me llama muchísimo la atención que dejen eso en un comunicado que viene después de lo que fue una carta que se le envió, vos la mencionabas, a todo el cuerpo diplomático sobre las ideas del presidente. A mí lo que no me termina de cerrar de esta historia, sobre todo porque Milei no necesita tener un argumento para echar a alguien, es si hubo o no una cama. Que esta es lo que queda sobrevolando. Remitámonos al hecho oscuro de los últimos días, donde yo bajo de un avión
y termina la reunión de la canciller Diana Mondino con las autoridades del Comité Internacional de la Cruz Roja y me salta un comunicado fresquito que decía que la canciller Mondino se había reunido con las autoridades del comité. Ahí decía claramente solo Islas Malvinas, la toponimia Islas Malvinas. Un hecho raro es que 4 o 5 días después el Ministerio de Defensa plagie, no digo mal el término plagie, tome prestado un documento que 4 días antes ocurrió y tome copy-paste de algo que decía Islas Malvinas Falklands. Ahí la toponimia británica, que no está mal para los documentos internacionales, quiero decirle, y los mismos británicos también a veces lo ponen como un reconocimiento de la disputa, se lo quisieron endilgar a Mondino. Algo pasó en las huellas dactilares informáticas de eso que no ocurrió. Todas las fuentes de gobierno y demás decían que lo había hecho Mondino, pero la verdad lo vi yo en las primeras horas porque quería hacer una nota sobre la identificación de los caídos, sobre el vuelo de los familiares. Lo vi y termina así. Algo pasó. Sabotaje a Mondino. ¿Qué pasó? Espérese, no cuente toda la película. Pasaron. No cuente toda la película. Fíjate, pronunció 2 veces la palabra toponimia que desde Mariano Grondona no era mencionada en televisión. Ya es un montón. Manu Jove, te escuchamos. Diego, los escuchaba atentamente. A ver, lo que planteaban tanto Jessica como Natalia recién, en la reconstrucción que hacemos acá desde la Casa Rosada, donde por cierto de los integrantes del Triángulo de Hierro solamente está Santiago Caputo, también hablando del Triángulo de Hierro, me parece que el que más bancaba a Diana Mondino, no así sabemos el enfrentamiento, no público, pero sí muy conocido entre la secretaria general de la presidencia y la canciller. Todo indica, toda la sensación de que funcionó a la perfección la sucesión de hechos entre esa carta que hacían mención, un comunicado interno al personal del servicio exterior hace un poco más de una semana, en definitiva fue el viernes de la semana anterior, y esta votación de Diana Mondino como canciller en representación de Argentina, porque cuando repasás la sucesión de hechos desde junio para acá, que aparecieron como excusas en esa puja interna entre Karina Milei y Diana Mondino para la salida de Diana Mondino, fueron varias. Recordemos, sin ir más lejos, los viajes de los que Mondino no participó, por ejemplo, en el G7, cuando sí formaba parte de la comitiva, Gerardo Huertain, por cierto, muchas veces haciendo la vez de canciller, el ahora nuevo canciller, si no formalmente todavía resta la designación. Huertain está en Estados Unidos todavía, en el marco de una situación compleja por lo que está pasando también en Estados Unidos, y es lo que marca en el gobierno, por ejemplo, respecto a quién va a ser el sucesor de Huertain en la embajada argentina allí, en el marco de la elección que se está dando. Por cierto, hay funcionarios de esta casa, de la Casa Rosada, que van a estar viajando, o por lo menos iban, hablo en pasado. Esto reconfigura todo como veedores de esa elección, algunos con intenciones de llegar al búnker de Donald Trump, también del búnker republicano. De nuevo, es algo que sabíamos que en algún momento podía ocurrir, faltaba la excusa, hubo muchas acusaciones. Hablaba recién Natalia de lo que ocurrió con este comunicado de canciller, lo lleva junio pasado, en el medio de la ausencia de Mondino en ese viaje de G7, por ejemplo. ¿Se acuerdan del pliego de Lucila Crexel en la UNESCO, en el medio de negociación por ley bases y todo lo que generó en cuanto al ruido político en aquel momento? Bueno, acusaban a Diana Mondino, ¿quién? Karina Milei, por cierto, de haber filtrado, o alguien de Cancillería que había filtrado eso, que era parte de la comunicación interna. En definitiva, finalmente la excusa apareció ahora, y la ventana de tiempos entre esa carta y esta votación termina siendo fundamental para la salida de Mondino. Sí, pero ni que fuera ilegal. Pero, vos no, como ejecutivo tenés toda la facultad para correr a alguien. El tema es la forma. La fosa de Mondino se empieza a cavar en 2 situaciones. El voto inédito, histórico, actual contra Palestina en las Naciones Unidas, que es algo que sensibiliza mucho al presidente Milei por sus relaciones carnales con el Estado de Israel. Y en segundo lugar fue esa fallida visita del presidente Javier Milei al centro cultural, al centro islámico Reit Fahd, o sea, el centro de la mezquita de Palermo, donde ante la falta de comunicación, porque Mondino fue muy colaborativa en la campaña electoral del Libertario, pero nunca tuvo casi comunicaciones con el presidente, no coordinaban las políticas, cuando ella se entera va, en el remis, digamos. exacto, lo espera, y cuando él se entera en el auto
que va allá, la presidencia pasa algo que pocos saben. La presidencia argentina, la seguridad bloquea el centro islámico y no lo quiere dejar entrar al palestino. El embajador de Arabia Saudita dice, esto va a ser un problema internacional enorme. Somos 22 países acá. La Liga Árabe. Se desactiva eso, pero el presidente Milei se va. Intentan que esto pase discretamente, pero en la Casa Rosada empiezan a difundir con gracia y todo esto que ella no avisó. El presidente trató con desprecio al palestino y la culpan a Mondino de todo esto. No esto es una falla sistémica, integral de la política exterior y de su presidente. Bien. No, intento mirar hacia adelante y digo, primero, el voto queda firme, obviamente. Bueno, el último voto queda firme. ¿Por qué llegar a este punto y por qué una cama? ¿Por qué una cama y dejar pasar tantas cosas? ¿Por qué esta sucesión de hechos que terminan, en definitiva, perjudicando y mucho Quizás al ella debería país haber y al renunciado. gobierno? ¿Qué es una estrategia de comunicaciones? ¿Qué pensás vos, Pablo? A Porque ver. bedtime, listo, es vía cama. ¿Es así? No. ¿Tiene que ser así? Yo digo, el voto de hoy en la ONU era un voto que tradicionalmente Argentina hacía. E insisto que era un voto que a Estados Unidos no le hacía ruido y a Argentina le servía por el voto que recibía muchos países de Malvinas. Esto no es una novedad. ¿Qué te dicen en la Casa Rosada? No contó nada, se cortó sola, otra vez votó mal. Está claro que acá había un momento en el cual esperaban a Mondino para para despedirla. No por nada, Gerardo Boelken en poco rato se comunica, lo cuenta Gonzalo Asís acá en el canal, como su sucesor. ¿Por qué no está el embajador en Estados Unidos? Bueno, hay un proceso electoral en el cual van a tomarse su tiempo, por ahí es en un rato que se sabe el nombre, pero digo, acá había una decisión del Triángulo de Hierro, fundamentalmente de Karina, que le comió cuestiones como la marca país y hace unos días estuvo en Francia con la mujer de Macron. Claramente, hace rato que Mondino no era la canciller. Pero yo lo que les quiero preguntar es, si vos tenés que evaluar a un canciller o una canciller a ver si hizo bien su trabajo, si vos querés medir a Mondino, ¿qué mirás? ¿Qué relojes le mirás? ¿Cantidad de negocios o exportaciones por millones de dólares que consiguió? Pero, ¿Cómo medís? No, ¿Cómo sabemos? Esa área también está ahora en manos de Karina Milei. Bueno, por eso. El área de compra. ¿Cómo evaluás? La agenda de Milei, que era la Agenda 2030, y también la disputa con los diplomáticos. La casta de los diplomáticos, que Milei se puso en contra con el tema de los viáticos, el tema de que no pagaran ganancias, la vieron a Mondino que no era del todo clara. Entonces eso también se lo están cobrando a ella. A ver, la Cancillería, incluso con Mauricio Macri y anteriormente con Cristina Kirchner, con el todopoderoso Guillermo Moreno, empezó a perder poder de una manera galopante. Jessica hablaba de la dictadura. La Marina era súper estricta con el tema de derechos humanos, pero después tenía un respeto por los diplomáticos inmenso. Con lo cual no estoy reivindicando la dictadura, sino que estoy marcando el deterioro en la democracia de lo que es la política exterior Ahora, argentina. ¿podría esperar? Ahora, no, muy chiquitito. Sí. Ahora, Mondino, el primer desguace que sufre es cuando Karina Milei con el señor Diego Zucalesca le sacan lo que es la agencia de inversiones. Es la única caja que tiene la Cancillería para hacer viajes, misiones y demás. Alberto Fernández se lo había devuelto, pero nunca funcionó. Fue un fake eso para Felipe Solá, que no funcionó. Bien. Hoy Mondino, uno podría, el pequeño éxito de Mondino, que tuvo muchos traspiés sola y muchas declaraciones impropias, como con los chinos y demás, hay que reconocerle dos cosas. Primero, que era muy simpática y a nivel exterior ella apagaba incendios. Gustavo Petro, ¿sí? El presidente se mató, fue Mondino y la Cancillería y su Cancillería. Brasil y Lula, Mauro Vieira, doy fe que la adora. También con España ahora, ella y el canciller Álvarez más o menos son los que están arreglando la situación. Bien. Es difícil así trabajar con la presidencia. Bien. Mónica. No, a ver, vuelvo al principio. Me parece que el Triángulo de Hierro va concentrando el poder, va designando a su gente, va cerrando sus propias filas y esta vez le tocó a Mondino. Por eso lo que me pregunto es por qué llegar a este nivel de deterioro y de traspiés y de circunstancias horribles. El presidente tiene la potestad de desprenderse absolutamente de un ministro. Y elige a sus colaboradores. Porque esta humillación, yo creo que hay acá también una política de comunicación. Soy muy duro y termino con el ejercicio del poder. Y no creo
que esta situación vaya a beneficiar en lo más mínimo, por peor que se llevara, el cuerpo diplomático con la canciller. Por el contrario, nace una nueva casta. Hubo un fuerte mensaje, Sí. aunque ellos no lo quieren decir así, de 30 diplomáticos de países aliados, incluso de Israel, que en su voto, que no tiene que ver con el conflicto y su guerra, es muy progresista, hablando de diplomáticos por la igualdad. Ningún argentino Bien. se animó a ir por terror. Bien. Necesito cambiar de tema y voy a cambiar de tema. Hoy hubo un paro de transporte y mañana no hay un paro de colectivos. Esto es así, Pablo. Exactamente. La UTA de Roberto Fernández es un gremio que no adhiere y que no comulga con los Moyano. Levantó el paro negociando con el Secretaría de Trabajo del Gobierno. ¿Por qué marcamos esto de Fernández? Porque está diferenciado a los Moyano, que fueron el tronco del paro de hoy de camiones, transporte, no recolección de basura, aviones y barcos. El gobierno tenía preparado esto, dividir el grupo de transporte, dejar a los Moyano de un lado y negociar con un permeable Roberto Fernández para que mañana haya colectivo. En los 90 se consagra como líder sindical Moyano cuando se desprende la CGT, que tenía muchas ambivalencias con Menem, que era peronista, y forma MTA, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Ahí se posiciona definitivamente Hugo Moyano. Uno podría sospechar o interpretar que también Pablo Moyano cree que definitivamente este momento es su momento para colocarse en el lugar de sindicalista máximo opositor, Jessy, a Milei. Es lo que Recrear lo que busca- hizo el padre hace Sí. tantos años. Es lo que busca, no tiene el liderazgo, es decir, Pablo Moyano no es Hugo Moyano, de hecho muchas veces tiene que estar Hugo Moyano detrás de Pablo, a quien apodan el salvaje, y también es cierto que hoy que el transporte esta semana hubo 3 medidas de fuerza, o sea, se dividió en 3, y la UTA con Roberto Fernández hicieron este anuncio de un paro para negociar. Sabían que estaba la instancia de negociación con la Secretaría de Trabajo. Bien. Hoy se termina anunciando que hay un acuerdo y una cosa más. Sí. El de hoy fue un paro mucho más político. El de mañana era un paro por Más una medida técnico, de fuerza. salarial. No, salarial, estrictamente salarial. Bien, me voy a meter los dedos en el tema del día, que yo quiero preguntar si esto es adrede, si está en el temperamento o en la estrategia de Milei. Mónica Gutiérrez, hoy fue contra Raúl Alfonsín. Ya había ido en la campaña, se cansó de decir Milei que jugaba a los dardos con el póster de Alfonsín. Que es colectivista siempre, pero después se tranquilizó, el tema pasó. También invitó a algunos radicales a comer. Parecía que había temas que habían quedado en la adolescencia política, que era la campaña. Bueno, hoy fue muy fuerte decir que hizo un golpe de Estado con Duhalde contra de la Rúa, que muchos lo ven como el padre de la democracia y en realidad fue un golpista. ¿Te sorprendió? No me sorprendió de Milei. Milei construye su relación con la sociedad y con su núcleo duro a partir de la confrontación. Y esa confrontación demanda renovar el stock de gente señalada, de gente escrachada, de gente... A ver, sorprendió a un montón de gente que el argumento fuera que fue por un golpe de Estado. Alguien que es, yo insisto, es el padre de la democracia. A partir de la presidencia de Alfonsín hay un pacto de convivencia en la Argentina y de consenso. Él ataca todo eso al atacar a Alfonsín. Además, Alfonsín reivindicaba la libertad individual, la libertad personal en un contexto de solidaridad, de país, de convivencia. Todo lo que no quiere Milei en un punto. Entonces, me parece que vos preguntás si es estrategia o si es su propia personalidad que lo desborda. Ya a esta altura es una discusión un poco... En abstracto. Creo que sí, la estrategia de Milei es seguir adelante con el tono de la confrontación, que es una estrategia de manual, que está probada en populismos de derecha, de izquierda, de todas partes del mundo, y que la verdad está escrita en los tiempos de la política digital, que son los que estamos viviendo. Bien. Ahora, Sí. se daña muchas veces a sí mismo el presidente, perdona que solamente digo esto, porque después tiene que sentarse con la casta radical a charlar de los temas de los votos y todo lo demás. Y les pega un cachetazo de este tipo, porque inexorablemente se tuvieron que defender. Una última Sí, cosa, claro. en el auditorio ese, donde había gente muy poderosa de este país, de la política y de la economía, no se escuchó un murmullo, ¿eh? Nadie se sintió incómodo, molesto, nadie, no me gusta esto. La sociedad va permitiendo el avance Eso es una observación de este que hay tipo que de... hacer. Hay auditorios muy calificados
que por el éxito económico que va mostrando el gobierno y por la catástrofe económica que nos precedió y que impide que Argentina futurice, ese éxito que le va dando autoridad hace que auditorios muy entrenados, con mucho poder, o aplaudan o callen. Y eso no está bueno. Son los que dicen hace falta un loco para hacer esto. Bien. Voy a hacer un llamado telefónico.